Buenas a todos y bienvenidos a la segunda parte de la preparación del Fórmula Scalea Auto. Si os habéis perdido la primera parte, os dejo el link por aquí arriba. Bueno, así no es como terminó el coche en el primer vídeo. Si queréis saber cómo he ajustado y montado este eje delantero, aunque lo tenéis todo en la lista de reproducción del Fórmula Scalea Auto, os dejo también el link por aquí. En este vídeo vamos a terminar de montar el coche con diversos materiales, algunos no incluidos en la preparación de serie, pero bueno, de eso se trata, de prepararlo y que tenga las mejores garantías de cara a la puesta en pista. La guía tampoco lo expliqué en el primer vídeo, está ya trabajada y las trencillas instaladas con las que vamos a competir. El cable es el original y si queréis ver cómo he trabajado esta guía, también os dejo link por aquí. Bien, empezamos. Para retomar el trabajo, vamos a empezar terminando de trabajar la cuna y vamos a pasar un macho de rosca métrica a la parte delantera de la cuna, porque vamos a alojar una tornillería métrica que es esta de aquí, luego dejaré el link en la descripción como siempre, y es una tornillería que me ha gustado mucho de Scalea Auto porque es incluso una cabeza más grande que la tornillería que tiene Slotit, que ofrece Slotit, y me parece muy interesante para los agujeros de chasis que trae Scalea Auto, porque nos va a quitar mucho movimiento anómalo a la cuna y de esta forma podrá trabajar de mejor manera. Para dejar paso a los tornillos de suspensión del kit de suspensión Scalea Auto, yo en este caso he cogido, creo que son los muelles blandos. El muelle ya lo veis, lo pequeño que es. Y el tornillo, el corto, nos viene de maravilla para el Fórmula. Aunque estoy pasándolo la broca para asegurarme de que no quede, de que quede el agujero limpio y que no quede demasiado holgado. Lo suyo es que si ahora metemos los tornillos de suspensión y quedan desplomados hacia atrás o hacia adelante, porque no lo empuja el chasis, ahora os explicaré con la broca cómo lo vamos a ovalar un poquito para tratar de evitar ese efecto. Bien, os dije en la primera parte que la cuna asomaba por la parte delantera, por debajo del chasis, y lo íbamos a arreglar con unas arandelas de plástico técnico de la marca Black Arrow. Bien, pues son estas dos, esta y esta. Vamos a coger la tornillería que vamos a montar delante en la cuna. Vamos a introducirla por los agujeros del chasis. Vamos a introducirle la arandela de plástico técnico al tornillo. Ahí hasta que llega al fondo. Y con esto vamos a suplementar la cuna y ya no nos va a asomar por debajo del chasis en la parte delantera. Vamos a coger la cuna y la vamos a montar ya. Vamos a asegurarnos que los tornillos entren rectos.
Bueno, en mi caso, al introducir los tornillos, entran tan justos, tan en su sitio, que han desplazado la cuna un poco hacia atrás. Entonces no me permite que la cuna tenga suficiente libertad aquí detrás. Por lo tanto, vamos a desmontar otra vez, o vamos a aflojar y vamos a lijar un poquito en esta parte de aquí detrás para que no pegue en la parte de aquí del chasis, que es donde me está pegando a mí. Vamos a repasar un poquito tanto el chasis como la cuna. Bueno, ya la tengo un poco suelta. Voy a repasar el perímetro del chasis. Por si acaso hay alguna rebaba que no me haya dado cuenta. Y aunque ahora entra un poco más fácil, los tornillos también tienen ese margen que están flojos. Voy a lijarle aquí detrás, en esta pared. Vale. Bueno, aún me cuesta un poquito. Voy a seguir eliminando un poquito más. Si os resulta más fácil lijar desmontando la cuna, pues ya sabéis. Como el movimiento no es recto, sino curvado, la cuna trabaja así la suspensión. A lo mejor, si en vez de lijar en plano, lijáis matando el canto de abajo, os facilita que quitando menos material, pues llegaréis antes a la solución. Bueno, mi cuna ahora sí trabaja bien, a falta de que vea cuando yo apriete los tornillos cómo queda. Vale, una vez apretado del todo, voy a soltar media vuelta y un poco. Lo repito aquí a cámara, por si se puede apreciar mejor. Media vuelta y un poco. Ese es siempre el setup que gasto a la hora de preparar un coche para salir a pista. Setup, configuración. Bien, la cuna trabaja bien dentro de su alojamiento. Bueno, basta poner la suspensión y se verá mejor si trabaja bien o no. Para montar la suspensión vamos a meter el tornillo y vemos que queda el tornillo desplomado hacia atrás, en vez de quedar totalmente perpendicular respecto al chasis. Debería de quedar más o menos así y la cuna nos lo desplace hacia atrás. Vamos a coger la broca y vamos a hacerle fuerza hacia adelante para intentar ir comiendo material y que nos deje el tornillo totalmente perpendicular. Bueno, al final me he decidido a usar una lima de cola de ratón que me facilita el trabajo. Bueno, y aquí ya se puede ver cómo está ovalado, si lo aprecia la cámara. Este tornillo es el que está trabajado, este agujero, disculpar, y este se ve completamente redondo. Si lo consigo alinear con la cámara, se podrá ver ya seguramente que está centrado el agujero y el otro, pues todavía le está sin trabajar, no está centrado. Bueno, después de haber trabajado los orificios de la cuna y hacerlos un poco ovalados, a mí ya me permite que cuando monte la suspensión se vaya a quedar perpendicular, aunque sigue haciendo un poco la cabeza de fuerza. Cuando entre del todo se podrá observar que queda como yo pretendía. Vamos a meter la parte baja. Tenemos dos topes superiores que van con nylon y con tuerca hexagonal. Podemos
meter la parte inferior de la suspensión, que es una arandela que viene con un centro para poder guiar el muelle y que no se escape de ahí. Metemos el muelle y metemos la tuerca apretamos hasta que el tornillo se nos quede casi enrasado con la cabeza de la tuerca y de esta forma ya tenemos suspensión. Trabaja perfecto. Vamos a montar el otro, que queden más o menos los dos por igual, con un poco más de 1 milímetro de suspensión de recorrido será suficiente, y vamos ajustándolo hasta que consigamos ese resultado. Os lo muestro a cámara cómo queda lo mío. Ese es el recorrido que tenemos de suspensión. Espero que se pueda apreciar bien. Para montar el motor nos vamos a valer del fijatornillos que dije, y aunque en mi caso ya me he doblado esta pata para arriba para facilitarme luego soldar los cables, os aconsejo, si no tenéis mucha experiencia con el soldador, que lo coloquéis así en el motor y lo soldéis así o fuera de aquí incluso, como mejor os venga a vosotros. Lo voy a introducir en su parte delantera, lo ajusto para que se quede lo más plano posible y voy a echarle una gota de fijatornillos a la rosca para evitar que se afloje por vibraciones. Cojo uno de estrella y lo vamos a meter en su alojamiento y lo vamos a dejar cuajado, es decir, solamente presentado. Vamos a repetir la operación con el otro y haciendo fuerza en la tablilla plana, en la cuna y en el motor para asegurar que quede lo más plano posible el montaje, vamos a apretar los tornillos. Bien, de esta forma evitaremos que el motor se nos suelte y queda lo más plano posible con la cuna. Como nota final a la hora del montaje del motor, en un Fórmula 1 tenemos un espacio muy reducido y el cockpit del Fórmula 1 queda muy cerca de la parte de encima de la cuna. Entonces, para evitar que el cable pueda estorbar entre el cockpit y la cuna, me lo he doblado de esta forma que os enseño cómo. Con un poco de adhesivo B7000, un adhesivo que luego podemos perder enseguida metiendo en un destornillador, me lo he ido colocando y luego retorcer el cable de esta forma para que se quede así. Añadiendo un poco de adhesivo evitaremos que salga y que se pueda obstaculizar con la carrocería. Para el montaje del eje trasero simplemente vamos a introducir el eje. Vamos a introducir primero la corona. Después el alma de la corona, que nos podemos ayudar
que nos podemos ayudar mejor con unas pinzas, y tiene que entrar el acanalado del alma dentro de lo que es el eje del motor. Ahí está, terminamos de pasarlo y ya lo tenemos. Al final he seleccionado el eje que mejor me viene para que, colocándolo enrasado en la llanta de esta forma, es decir, que el eje no se esconda, que se quede así, que no me vale ni así ni así, sobresaliendo por la llanta. Dejándolo enrasado me cumple el reglamento del Club de Slot Elche, que dice que como máximo el eje puede estar abierto a 70 milímetros. Así que voy a buscar que quede enrasado, y este tornillo de esta llanta está mirando para abajo, este va a mirar para arriba para intentar poder contrarrestar la fuerza centrífuga que supone el peso del tornillo en el eje. Esto es de vital importancia. Bueno, si consigo coger y dejarlo donde quiero. Ahí está. Una vez que tengo esos dos tornillos formando un ángulo de 90 grados, es decir, este tornillo con este tornillo mira para arriba y este ahora mismo está mirando para atrás, este está mirando para adelante, y este, colocándolo hacia arriba, intentando, este es el que nos va a centrar el eje aquí, intentando que las llantas, los neumáticos queden centrados respecto a las dos puntas del chasis. Vamos a ponerlo mirando hacia arriba. Ahí está. Para ajustar la transmisión, que es súper importante para un buen funcionamiento del coche, primero os aconsejo que veáis cómo he enderezado la corona en el link que dejo aquí. Y para un buen ajuste del dentado de la corona con el piñón, vamos a empujar el eje para acá, porque aquí tenemos un espacio en el alma de la corona respecto al piñón, que es necesario para el buen dinamismo del coche en pista. Vamos a empujar el eje para allá y vamos a meter entre el alma entre el alma y la corona una galga de 0,15. Si queréis saber cómo he hecho estas galgas, os dejo el link por aquí también. Vamos a coger un destornillador dinamométrico y este tornillo lo vamos a colocar opuesto al alma de la corona. Vamos a apretar hacia el alma de la corona, haciendo fuerza para pillar la galga, y vamos a probar a ver cómo nos queda. Nos tiene que quedar un movimiento muerto, tanto en un lado, cuando el piñón, el eje del motor, pega en un lado del alma de la corona, como en el otro. En este tenemos un movimiento muerto, es decir, podemos mover la corona y no movemos el piñón, lo que nos garantiza que va a ser suave la transmisión, el engranaje. Y cuando lo alejamos, que todavía tiene más espacio, también es suave el movimiento de la corona respecto al piñón. De esta forma nos podemos garantizar que la transmisión va a funcionar perfecta. Bien. Solo nos falta lubricar. Yo voy a usar un poco de aceite Torres Slot en los cojinetes de la cuna. Con eso bastará, con un par de gotitas. Y para el alma de la corona, con un poquito de grasa en Lotin Plus. Quedará perfectamente engrasado. No engraso los dientes porque en una transmisión de plástico hay mucha suavidad y el engrasar
dice la gente más experimentada que yo, los perros viejos del club, que aplica calor a la transmisión de plástico con plástico, es decir, piñón de nylon y la corona también de plástico. Nos aseguramos de que la grasa se distribuya bien por las paredes del alma de la corona. Y de esta forma hemos terminado la mecánica. Para finalizar el montaje, para enseñaros a pegar tapacubos, aunque es una parte de carrocería que ya explicaré en otro vídeo, voy a añadir un poco de B7000. El tapacubo lo voy a montar porque me parece imprescindible en un montaje de motor lineal, como es este caso. Tenemos motor lineal, motor en ángulo o motor transversal si va en paralelo al eje trasero. Pues en este caso, de esta forma, echamos un poco de B7000, lo movemos y lo dejamos secar. El porqué del montaje del tapacubo es para añadir peso al eje trasero y que nos ayude a que el coche traccione mejor. A la hora de la basculación me he decidido por un tornillo cónico Slotit que viene de serie en los coches de la marca, el cual he recortado porque me he dado cuenta que el tetón de la carrocería es muy corto. Eso por un lado. Y delante voy a montar un tornillo de suspensión Slotin Plus corto. Voy a darle aproximadamente 1 milímetro detrás de basculación. Con eso será suficiente. Luego la prueba en pista descubriremos si le hace falta más. Y delante voy a ser un poco más generoso, ya que conviene que el morro del coche vaya bastante libre, si no hasta perderemos velocidad en las rectas. De esta forma es como va a ser la prueba en pista. Espero que os haya gustado el vídeo. Hasta el siguiente. Y si habéis llegado hasta aquí, lo primero, muchas gracias. Si os ha gustado el vídeo, darle me gusta y suscribiros pinchando el logo que aparecerá por aquí. Activad la campanita para estar al tanto de las novedades del canal y no os olvidéis de compartirlo con vuestros amigos. Si os ha surgido cualquier duda, dejádmela escrita en comentarios. Recordad que pinchando en la descripción del vídeo tenéis los links de los materiales y herramientas que he utilizado. Además, podéis seguirnos también en las redes, en el grupo de Facebook y en el canal de Telegram Torreslot, donde hablamos de la experiencia y la actualidad del hobby. Por último, os dejo aquí una lista de reproducción por si queréis ver más vídeos del canal. ¡Hasta el próximo vídeo!